Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es el vídeo sobre la presentación de lenguajes de programación lógica, el ensayo de lógica que hemos realizado entre David López Corbelle y Belén Trujillo Navarro, del grupo 2, equipo 7. ¿Qué es la programación lógica? Bueno, pues la programación lógica consiste en utilizar la lógica matemática para el diseño de lenguajes de programación. Esta gira en torno al concepto de función, que es similar a un predicado o a una relación entre elementos, pero expresada de una forma más matemática. La programación lógica se considera dentro del paradigma de la programación declarativa, así como la programación funcional, programación basada en restricciones, programas DSL, de dominio específico, e híbridos. Antes de la programación lógica existía la programación imperativa, que era la que transmitía de forma directa órdenes concretas a la máquina. Esta programación provocaba que hicieran falta grandes conocimientos de programación para poder realizarla y además se producían errores. No se conseguía exactamente lo que se quería hacer. Entonces la programación lógica se planteó como una solución a esto al asumir que esta lógica matemática era una buenísima forma de trasladar lo que el ser humano quiere expresar de manera formal a una estructura de instrucciones y que así se resolverían los problemas. Algunos ejemplos de esto son la álgebra de Boole, método axiomático, puertas lógicas, deducción automática, demostradores de teoremas y en última instancia los lenguajes de programación lógica como es Prolog. ¿Cómo funciona la programación lógica? Pues el sujeto principal de esta programación es el algoritmo y el algoritmo se compone de dos partes, la parte humana, que es la lógica pura, y la parte de la máquina, que es el control de esas sentencias. La lógica se refiere a los hechos y reglas que especifican lo que realiza el algoritmo y el control a cómo puede implementarse ese algoritmo mediante la aplicación de reglas en un orden particular, es decir, el establecimiento de cuáles son las más importantes y las menos importantes, cuáles se ejecutan primero y cuáles después. Las consultas se pueden utilizar de dos maneras, para determinar si un conjunto pertenece o no a una relación y para determinar una instancia de valores para las variables presentes en la consulta. Los campos de aplicación de esto son muy grandes. Fundamentalmente se agrupan en tres casos, basados todos en la inteligencia artificial. Sistemas expertos, demostración automática de teoremas y reconocimiento del lenguaje natural. Los sistemas expertos son aquellos que reproducen el proceso intelectual de un experto humano en un campo particular. Y además tienen gran flexibilidad a la hora de incorporar nuevos conocimientos y el dominio del conocimiento se subdivide en una gran cantidad de pequeñas fracciones del conocimiento o reglas condicionales del tipo sí, entonces. ¿Qué quiere decir? Que este sistema funcionará como ejercer una consulta a un ser humano experto en un tema concreto, pero solo servirá para ese tema. O sea, tiene un campo de aplicación muy, muy pequeño. Además de las reglas básicas, existen otros elementos denominados metareglas, que son reglas sobre otras reglas. Es decir, si esto se produce y esto se produce, automáticamente se llevará a cabo o no se podrá llevar a cabo una tercera condición. Se caracteriza por cuatro tipos de conocimiento: objetivo, sucesos, funcionamiento y metaconocimiento. La segunda es la demostración automática de teoremas. Lo que se hace es verificar que unos teoremas se cumplen, o sea que son ciertos, y además genera teoremas nuevos que están optimizados. Dependiendo de la lógica que exista subyacente, el problema de decidir si un teorema es válido o no varía de ser una tarea trivial, tremendamente fácil, a imposible. Por ejemplo, en el caso de la lógica proposicional, el problema es deducible, pero NP completo. Para un cálculo de predicado de primer orden, el teorema de la completitud de Gödel indica que los teoremas son exactamente las fórmulas bien formadas y lógicamente válidas. Y para la verificación de la demostración, donde se certifica la validez de la demostración existente de un teorema. El reconocimiento del lenguaje natural. El gran problema que tiene esto es la ambigüedad, ¿vale? Se caracteriza por la ambigüedad del lenguaje, por la entonación, por el uso de las palabras, los diferentes significados, que son los que caracterizan un problema a la hora de
de crear un lenguaje que traduzca el lenguaje natural. Para resolver estos problemas, el problema central es la traducción de las entradas en el lenguaje natural a una representación interna donde no exista una ambigüedad. Y los componentes en el procesamiento de este lenguaje son los morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. A continuación vamos a hablar de los diferentes lenguajes de programación lógica. La mayoría de los lenguajes de programación lógica se basan en la teoría lógica de primer orden, aunque también incorporan algunos comportamientos de orden superior. En este sentido se destacan los lenguajes funcionales, ya que se basan en el cálculo de lambda, que es la única teoría lógica de orden superior que ha sido demostrada computablemente hasta el momento. Prolog es un lenguaje para programar artefactos electrónicos mediante el paradigma lógico con técnicas de producción final interpretada. Sin embargo, Prolog no es un lenguaje de programación completa, sino semi-interpretado, siguiendo un funcionamiento parecido al utilizado por Java. Es decir, el código primario fuente se compila a un código byte que es interpretado por una máquina virtual. Dicha máquina virtual suele ser Warren Abstract Machine, también conocido como WAN. Para salvaguardar las debilidades del entorno de desarrollo se ofrecen distintas extensiones. En el lenguaje de Prolog, existen diversos elementos claves para su funcionamiento, como son los predicados que nos permiten definir las características de sus objetos y sus relaciones, y los átomos, definición genérica de un objeto del mundo a representar. Además de ello, debemos tener en cuenta los tipos de cláusulas, que a continuación vamos a hablar: hechos y reglas. Hechos. Las cláusulas de hecho son afirmaciones del mundo real, características o relaciones entre objetos que siempre son verdaderos, es decir, son el antecedente. Hay que tener siempre en cuenta que el final de un hecho debe ir en punto y que el orden de los objetos en la relación es indiferente, siempre que sean coherentes. Reglas. Las reglas en Prolog sirven para determinar un hecho dependa de uno o más y son la representación de la implicación en lógica. Una regla está compuesta por una cabeza, que es un único hecho siendo la consecuencia, y un cuerpo, que puede estar compuesto por uno o más hechos que implica uno o más hechos unidos por el signo raya, y finalizando al igual que los hechos con punto. Este hecho puede provocar confusión ya que no es la manera habitual y tradicional en lógica de realizar predicados. Hay que tener ciertos aspectos a tener en cuenta cuando programamos en Prolog. A la hora de programar en Prolog se tienen dos cuerpos principales: la especificación de los hechos y las preguntas sobre esos objetos o relaciones. Cuando se crea una base de datos con esa especificación de hechos, se puede poner a hacer preguntas sobre esa especificación, dando como resultados sí o no. Prolog saca la respuesta explorando cada uno de los hechos introducidos en la base de datos, hasta encontrar uno que coincida, que será el caso en el que la respuesta será afirmativa, o hasta que termine toda la base de datos, cuyo caso dará una respuesta negativa. Las preguntas que hacemos sobre la base de hechos pueden ser más complejas usando operadores lógicos como AND, OR y NOT. A continuación vamos a hablar de otros lenguajes de programación lógica, aunque en menor medida usados, pero todo depende de la intención que tenga el usuario. AFL es el primer lenguaje del que vamos a hablar. Este lenguaje combina la programación lógica con la programación funcional. Y al igual que Prolog, ALF está basado en cláusulas de Horn, pero también tiene funciones y ecuaciones. La base de procesamiento de ALF es Resolution Narrow Rewriting Regression. ALF usa reglas de resolución para evaluar los literales y reglas de estrechamiento para evaluar las expresiones funcionales. Esto lo hace buscando en un árbol, que es una representación del lenguaje.
Como el proceso de narrowing puede ser largo, se usan técnicas de leftmost, innermost, basic narrowing, que son más eficientes. Además, las expresiones sufren un proceso de reescritura antes de ser procesadas por las reglas de narrowing, y las ecuaciones cuyos dos lados de la igualdad no tengan el mismo nodo como origen son rechazadas. Los programas escritos en ALF se compilan y dan lugar a una serie de instrucciones de una máquina virtual que utiliza la misma que Prolog, también como hemos hablado antes de ella, One. Este lenguaje, como curiosidad, es un lenguaje open source, lo que quiere decir que cualquier usuario puede introducir sus funciones y modificarlo a su gusto. Gödel. Gödel es un lenguaje en el que las sentencias lógicas llevan un orden y en el que existe polimorfismo. Está basado en módulos y en tipos de datos. Soporta tanto enteros racionales con una precisión infinita y número en coma flotante. Tiene asimismo una amplia librería de módulos predefinidos. Es un buen lenguaje para tareas de metaprogramación tales como compilación, depuración, análisis, verificación o transformación de programas, ya que es mucho más declarativo que Prolog. Como curiosidad se puede destacar que este lenguaje no funciona en un entorno de Windows.